señor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar esta cuarta sesión, ¿no? Referente justamente al tema que hoy en día, bueno, tiene bastante relevancia, ¿no? Creo que este tema, al margen de que sea o esté dentro, ¿no? Del módulo de legislación laboral y planillas, bueno, creo que es de gran amplitud o debería ser de gran amplitud para para todas las personas, ¿no? Desde ya, pues, que generamos algún tipo de ingreso, ya sea bajo alguna modalidad contractual, ¿no? Como es de cuarta categoría o quinta categoría. Para eso vamos a hacer pequeño preámbulo, ¿no? A ver, sabemos que nuestra legislación tributaria o nuestro marco tributario ha estructurado dentro de los ingresos que uno percibe, ¿ya? Cierta cantidad de categorías, ¿ya? La pregunta es, ¿cuántas categorías existen, ¿no? ¿Cuántas categorías son las que están establecidas de acuerdo a a nuestro marco tributario actual? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, chicos. Están saludando en el chat. A ver, por ahí los vamos leyendo. ¿Cuántas son las categorías que existen actualmente? A ver, Cecilia, nos dice 5. Ya. A ver, ¿alguien más? Correcto, correcto, Cecilia. Efectivamente, dentro de nuestro, llamémoslo así, dentro de nuestro ordenamiento tributario actualmente existen 5 categorías, ¿ya? ¿Y conocen cada una de ellas, a ver? Por un tema de, llamémosle así, cultura general, ya sabemos que son 5. Ahora, ¿cuáles son cada una de ellas, a ver? ¿O dónde está orientada cada una de ellas? A ver, vamos leyendo. Si alguien desea participar con su micro, también. A ver. Entonces, eso es un poquito como para entrar en contexto, ¿ya? Nuestra legislación tributaria ha creído conveniente estructurar 5 categorías, ¿correcto? La primera, como dice su compañera, acá la participante Cecilia, está orientada al tema de los alquileres, ¿no es cierto? O renta de primera categoría. Bueno, ¿qué quiere decir? De manera general, ¿no? Cualquier tipo de alquiler que realicemos, por ejemplo, una casa, un vehículo, un bien, mueble o inmueble, y eso que nos genere una renta, ya, que nos genere un ingreso, a mí como titular, estoy afecto a mi renta de primera categoría, ¿ya? ¿Y por qué es importante conocer un poquito de esto? ¿Por qué? Porque en la actualidad la administración tributaria está rastreando todo, sin excepción, renta de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, ¿ya?
Entonces no vamos a poder escaparnos del radar de la administración tributaria. Y si actualmente estamos generando algún tipo de renta, ¿no es cierto? Pero siempre existe la criollada, ¿no? Como se dice, la palomillada, ¿no? De no informarlo, de no declararlo, ¿no? Porque supuestamente no tengo un RUC o porque no es un ingreso formal. Bueno, la SUNAT ya lo sabe, ¿no? La SUNAT ya lo sabe. Lógicamente que no te va a venir de la noche a la mañana, ¿no? La SUNAT esperará 1 año, 2 años o quizás 3 años. No olvidemos que la SUNAT tiene máximo hasta 5 años antes que prescriban los tributos. Podría tomarse hasta el plazo máximo para poder solicitarte toda tu información tributaria y poder determinar si has venido declarando de manera correcta o en todo caso, si es que has estado evadiendo impuestos, poder hacerte el cobro de la regularización de todos aquellos impuestos, ¿no? Dejados de pagar. Entonces, si bien es cierto, ahorita puede ser algo pequeño lo que dejes de pagar, pero si eso lo sumas meses, años, entonces se hace como una bola de nieve, ¿no? Que a veces resulta impagable. Entonces, las rentas, como muy bien lo ha descrito su compañera Cecilia, muchísimas gracias, son la primera renta de alquileres, ¿ya? La segunda, conocida como rentas de segunda categoría o rentas de capital, ¿ya? Generalmente están los fondos de inversión o en todo caso la ganancia de algún tipo de venta, ¿no? De algún bien, ¿no? Algún terreno, un inmueble, ¿no? Entonces, ahí estoy ganando, ¿no? Ahí tengo una ganancia de capital. La renta tercera, como ha descrito, es toda la actividad empresarial, todos los negocios, ¿ya? Tanto como persona natural como personas jurídicas. Y la renta de cuarta y quinta, ¿no? Que es justamente lo que vamos a tratar esta sesión, está relacionada al trabajo independiente, como son los de cuarta, y el trabajo dependiente, como son los de quinta categoría. Y todo esto está regulado, ya, por si quieren revisar, dentro de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Estas dos últimas también se conocen como rentas de trabajo, ya, como rentas de trabajo. Entonces, teniendo ya ese mapeo, ¿no? De dónde nos corresponde actualmente ubicarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en función a eso yo voy a saber si me corresponde tributar como rentas de primera, de segunda, de tercera, cuarta o quinta, ¿ya? Y poder saber si estoy verdaderamente bien, ¿no? Y tributariamente, para después no tener ningún tipo de infracción. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como rentas de cuarta categoría? Ya su compañera lo dijo, ¿no? El trabajo independiente. ¿Y cuál es ese trabajo independiente que yo realizo? ¿Ya? ¿A qué tipo de ingresos están dentro de esta categoría? A ver, ¿qué tipo de, justamente de rubros podrían calificar como rentas de cuarta? A ver, profesionales, ya, profesionales, ¿no dice Cecilia? Oficios, bien. Y sí, sí, están bien. ¿Qué otro? A ver, entonces, dentro del, ¿qué nos dice Estela? Comerciantes, a ver, comerciantes estarán ahí, miren. Entonces, profesionales sí, ¿no? Porque hemos visto que la renta de cuarta justamente obedecen a qué? Al ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio, ¿correcto? Indistintamente la profesión que sea, ¿ya? Ya cuando habla de profesión ya son, pues, ¿no? Llamémosle así, ¿no? De profesionales, ¿no?
Pueden ser abogados, contadores, médicos, ¿no? Que ejercen su profesión de manera independiente, ¿no? Pueden ser también oficios, ¿no? Carpintero, un electricista, un ebanista, ¿no? Entonces, esos están dentro de esa categoría de oficios, ¿no? El arte también, ¿no? Algún, llamémosle, pues, un cantante, ¿no? Un actor, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ingresos que generan estas personas de distintos tipos de perfil, ¿no? Se consideran como rentas de cuarta categoría. También nos dan un dato importante que hay que conocer, ¿no? Como vemos ahí, también incluyen los CAS, ¿no? Los CAS, que es contrato administrativo de servicios, ¿no? Estos trabajadores CAS solamente están obligados a declarar siempre que tengan un saldo de impuesto por regularizar, ¿ya? Los trabajadores CAS ya desde el año 2013 no están obligados a emitir recibos por honorarios, pero sin embargo ellos deben declarar sus ingresos como renta de cuarta categoría en la casilla 107, en donde se consignarán como tipo de documento la opción consolidada, indicando además el periodo y el ingreso bruto recibido por cada mes, ¿no? Este es para efectos de informar a la administración tributaria, yo como un trabajador CAS, ¿no es cierto? Poder decirle, ¿no? Mira, estos son todos mis ingresos que he percibido y que por lo tanto acredito tanto ingreso bruto, ¿no? Porque ahí se consolida toda la información. No olvidemos que este tipo de información también es clave, es fundamental, ¿no? Es importante poder tenerla bien detallada, porque esto nos va a permitir a nosotros poder defendernos o poder sustentar cualquier tipo de inconsistencia patrimonial que pudiera generarse, producto a veces, ¿no? También de una mala percepción de la administración tributaria, ¿no? O sea, si bien es cierto, la SUNAT es el órgano fiscalizador, es el órgano recaudador, pero no es que sea infalible, ¿no? Han habido casos en los cuales la administración ha tergiversado la información y producto de ello el contribuyente, pues haciendo uso de su legítimo derecho como administrado, es que ha podido demostrarnos sus ingresos, ¿no? Que son debidamente justificados, ¿no? Pueden ser a través de boletas, de recibos, ¿no? A través también de comprobantes de pago, ¿no? Que le permiten tener esa capacidad de ingreso. A ver, ¿qué nos dice Victoria? Si un sueldo de 9.000 soles al mes el colaborador está obligado a tributar, eh, vamos viéndolo así. ¿Ese tipo de ingreso es frecuente, es permanente o es de manera eventual, ¿no? Planilla, ¿ya? Planilla. Está en planilla, correcto. ¿Tiene algún cargo de jerarquía? O sea, es un trabajador, llamémoslo así, de línea, o en todo caso tiene una jefatura, porque, a ver, vayamos a la práctica, ¿no? ¿Qué trabajador gana 9.000 soles? Así, ¿no? A ver, algunos de ustedes, ¿quiénes tienen ese privilegio de ostentar un ingreso? Un gerente, un subgerente, correcto. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, lógicamente, que esto debe estar alineado a acá hablamos ya un poquito de parte tributaria, debe estar alineado con una política salarial. No olvidemos de eso, ¿no? Que la administración tributaria también pone topes a los sueldos. O sea, por más gerente que seas o por más sugerente, ¿no? Tú no puedes ganar lo que quieras. O sea, hay una política salarial que deberías tener dentro de tu empresa y que se adecua justamente a todos los cargos que tienen, ¿no? Y también a los sueldos que ostentan, ¿ya? Pero eso ya lo ve, además de la SUNAT, lo ve también el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, para poder determinar si es que esos
ingresos, esas rentas, esos sueldos, están acorde a la política salarial, ¿ya? ¿Puede ostentarlo? Sí, ¿no? Si es que está bien estructurado. Ahora, definitivamente por ese sueldo está obligado a tributar. Pero si está en planilla, ya no es renta de cuarta, sino ya pasaría como renta de quinta, o sea, ¿cómo le llaman? Por un trabajo de dependencia, ¿no es cierto? O sea, como dice, con todos sus beneficios sociales, sus beneficios laborales que pueda percibir el trabajador. Acá está, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes están dentro de las profesiones? Bueno, contadores, abogados independientes. ¿Por qué pongo independientes? ¿Por qué? Porque no olvidemos que también puede ser un contador, pero que trabaja para una empresa, ¿no? De manera estable, ¿no es cierto? O un abogado también, ¿no? Una cosa es un abogado que tiene su estudio, ¿no? De abogados, o tiene asesoría legal, ¿no? Que brinda a distintos clientes, y otros abogados que trabajan dentro de la organización, ¿no es cierto? Entonces, es importante verlo cuál es su naturaleza de su servicio. Médicos igual, ¿no? Hay médicos que elaboran de manera independiente en sus consultorios, ¿no? Clínicas, y hay médicos también que elaboran de manera dependiente, ¿no? En los centros de salud, en los centros hospitalarios. Quienes no califican definitivamente como renta de cuarta, ¿ya? O trabajadores independientes, los comisionistas, ¿ya? Los que, por ejemplo, desarrollan una actividad, ¿no? Una colocación de algún tipo de bien, y por lo tanto reciben una comisión, ¿no? Un vendedor, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Un corredor de bolsa. Profesionales también que desempeñen actividades conjuntas con sus colegas en estudios o oficinas independientes dentro de las mismas instalaciones, y otras rentas de tercera categoría. O sea, por ejemplo, también, ¿no? Hay lo que se llaman asociaciones que se llaman esto de personas, ¿no? O sea, se unen o se juntan contador, administrador, abogado, ingeniero, ¿no? Y desarrollan actividades de tipo empresarial. Ya, por ejemplo, desarrollan un proyecto inmobiliario, pero cada uno aporta sus distintos tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, esas son uniones de hecho, ¿ya? Conocidos también como sociedades civiles, ¿ya? Entonces, eso no califica como renta de cuarta, como dice ahí, eso más bien está como renta de tercera, porque así lo dispone el artículo 28 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos? Bueno, la otra es, ya hemos visto, ¿no? Por los ingresos de la profesión, arte, ciencia u oficio. Pero también califican como rentas de cuarta por la función de director, mandatario, regidor y otros. ¿Correcto? Dice, son las rentas obtenidas por el desempeño de funciones como director de empresas. A ver, ¿quiénes son los directores de empresa? ¿A quién se le considera director? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese término de director? Normalmente hemos escuchado director, bueno, en el colegio, ¿no? Que hay un director ahí, ¿no? El cual se encarga eh, justamente de dirigir, ¿no? Todas las acciones para la institución educativa. Entonces, pero ¿por qué en este caso los directores de empresa, qué vienen a hacer, ¿no? Para efecto de la renta de cuarta categoría? ¿Qué nos dice Liz? A ver, alguien que tiene un cargo o un rango mayor que el resto. Ya. A ver, ¿alguien más? El director es el elegido por la junta directiva de una empresa y es quien toma la decisión final, por ejemplo, de las acciones que se puedan tomar en una organización. Claro, ¿no? O sea, como vemos ahí,
¿Quién puede ser director? Pueden ser los mismos socios, ¿no? Pero generalmente ese tipo de, llamémoslo así, de cargo, ¿no? Es encargado por la Junta General de Socios, en el cual ellos deciden quiénes van a ser los directores, para que justamente se conforme un directorio, ¿no es cierto? Así está de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Y de acuerdo a la misma Ley General de Sociedades establece que mínimo deben ser tres directores, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de tener tres directores? Justamente el ordenamiento jurídico societario establece que si, por ejemplo, un director tiene una forma de pensar y el otro tiene otra forma distinta, el tercero decide, se inclina para cualquiera de las dos posiciones, ¿ya? O sea, para que no haya paridad siempre, ¿no? O sea, siempre se pueda avanzar, ¿no? En el ámbito empresarial. Básicamente, pues, un director define son las políticas empresariales, ¿no? El director está por encima, lógicamente, de la gerencia, ¿no? Es quien va a supervisar al gerente y va a tomar las decisiones más importantes, ¿no? O sea, su función es clave, ¿ya? Entonces, lógicamente, al tener una función por encima del resto de profesionales, esas decisiones pueden ser que la empresa suba, ¿no? O en todo caso también que le genera algún tipo de daño, ¿no? Y para eso también existen ya procedimientos o responsabilidades legales, ¿no? Que tendrán que asumir cada uno de ellos, o hasta incluso en algunas situaciones temas penales, ¿no? Entonces, los directores de empresas son justamente aquellos integrantes del directorio de las sociedades anónimas y es elegido por la Junta General de Accionistas. Otro es los síndicos, ¿no? Síndicos también dice son funcionarios encargados de la liquidación del activo y pasivo de la empresa en caso de quiebra o en todo caso de administrar temporalmente la masa de la quiebra, ¿no? Cuando se decida o se decide la continuación temporal de la actividad de la empresa fallida. O sea, esto se da cuando una empresa ya se ve que ya no va a continuar en sus actividades, ¿correcto? Y si ya no va a continuar, lo primero que hace es declararse en quiebra, ¿no es cierto? Y cuando ya está en quiebra, ¿qué es lo que hacen? Liquidan, ¿no? Liquidan todo lo que tengan como activos y pasivos, o sea, como acreencias y deudas. Y para eso, los síndicos son los que se encargan de llevar todo ese proceso, ¿no? De liquidación, ¿correcto? Hasta que la empresa se extinga legalmente, ¿no? Hasta que la empresa quede ya, como se dice, eh, cuando pueda inscribir ya su extinción dentro de registros públicos. También el mandatario, ¿no? Mandatario dice, son las personas que en virtud de un contrato consensual llamado mandato, se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta e interés del mandante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo a través de una escritura pública, ¿no? Redactada ante un notario público, ¿no? Ordeno o mando, ¿no? A una persona X. ¿Para qué? Para que él se encargue de todo lo relacionado a mis temas empresariales. Y por lo tanto, él reciba lo que es una retribución, ¿no es cierto? Una renta por ese tipo de servicio que brinda. ¿Ya? Entonces, eso también es catalogado como una renta de cuarta categoría, pero distinta a la que yo percibo como renta de cuarta categoría por servicios profesionales. ¿Ya? Gestor de negocio, también persona que en forma voluntaria y sin que medie autorización alguna asume conscientemente el manejo de los negocios o de la administración de bienes de otra que lo ignora en beneficio de este último, ¿no? Es básicamente alguien que asume responsabilidades empresariales, ¿no? Pero que sin ser su negocio propiamente, ¿no?
simplemente se encarga de gestar, de la gestión. El albacea también, persona encargada por el testador o por un juez de cumplir la última voluntad del finado, custodiando los bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. ¿No? Esto se da mayormente pues cuando existe algún tipo de bienes que han sido heredados, ¿no? Pero que sin embargo los acreedores o los herederos todavía no tienen pleno uso de sus facultades, ¿no? ¿No han escuchado eso cuando, por ejemplo, una persona fallece, ¿no? Y dentro de su testamento, ¿no? Deja un albacea, ¿para qué? Para que se encargue de administrar todos los bienes y le pueda distribuir, ¿no? A los herederos, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Menores de 18 años o los hijos que están en una edad todavía muy temprana, ¿no? Pero él se va a encargar de que toda su manutención, ¿no? Que puedan recibir todo lo que le corresponde de acuerdo a la voluntad del finado o del, en este caso, del fallecido. Y hasta cuando ellos cumplan la mayoría de edad y puedan hacer uso ya de sus respectivos derechos como herederos, ¿no? Pero por todo ese trabajo, ¿no? O por todas esas actividades, esta persona llamada albacea también recibe una retribución, ¿no es cierto? Ya también recibe rentas. Entonces, ahí hemos visto, se podría decir, las principales categorías de las rentas. No sé, si ¿tienen alguna pregunta hasta este momento con relación a las rentas de cuarta En el categoría? caso de las herencias, disculpe la Ya. pregunta, en el caso de las herencias, eh, ¿el heredero es quien tributa al momento de recibir su herencia o la persona que va a heredar paga el tributo para poder regalar sus bienes a su heredero sin ningún tipo de mayor trámite? A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, yo No sé. recibo una herencia, ya, un patrimonio Exacto, de mi padre, ¿correcto? exacto. Ya. Ahora, a ver, esa herencia que yo percibo es básicamente como un regalo, ¿no? O sea, es como ¿cómo le llaman eso? Como una sucesión, y por lo tanto eso no constituye como una renta, o sea, no tiene impuesto. O sea, es una transferencia de patrimonio, ¿ya? No es que yo haya generado una ganancia de eso. Ya, en otras palabras, el heredero, como tú lo manifiestas, no paga ningún tipo de impuesto. O sea, los bienes que se Ok, reciben por condición de herencia están exonerados, no pagan nada. ok. Y lo mismo se aplica en el caso de los seguros de vida. El tema de cuál, Por ejemplo, Pacífico, seguro de vida. ya, Imaginemos que usted tenga un seguro de $100,000. Usted fallece X motivo y la beneficiaria es su esposa. Al momento de recibir el dinero del seguro, ¿su esposa tendría que tributar sobre ese importe o también recibe el dinero líquido? allá, te refieres a las indemnizaciones. Exacto. Ya, correcto, ¿no? En ese caso, la indemnización también, ¿no? Que no es una ganancia, ¿no? La indemnización puede recibirse por varios tipos, ¿no? Hemos visto que hay indemnización, por ejemplo, por un despido arbitrario, ¿no? Lo vimos ayer, ¿no? En el cual yo percibo algo, pero que no realicé mayor, como dicen, mayor sacrificio, ¿no? También hay indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, me chocaron mi auto o mi casa fue, no sé, eh, sufrió algunos daños, ¿no? Por una explosión, ¿no es cierto? O en todo caso el vecino estaba construyendo e hizo daño, ¿no? En mi propiedad. Entonces, lo demando y recibo una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? También los seguros de vida, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? En el cual yo voy a recibir una retribución, ¿no? Producto, en este caso, del fallecimiento del titular, pero que yo a mí me consignó como beneficiario, ¿no? Entonces, todo ese tipo de rentas, ¿ya? No pagan impuestos. O sea, las indemnizaciones no pagan ningún tipo de impuesto. Ok, me quedó claro. ¿Ya? Gracias. Correcto. Ok.
Entonces, ¿cuáles son las características principales dentro de la renta de cuarta categoría? Como vemos, aquí no existe relación de dependencia o lo que se conoce como subordinación. No hay horarios, no hay amonestaciones similares a las de un contrato laboral, ¿no? O sea, es algo, como vemos ahí, es un contrato básicamente de naturaleza civil y no laboral, conocido como contrato de locación de servicios, ¿ya? Aquí el prestador del servicio utiliza sus propias herramientas, sus propios materiales y principalmente sus propios conocimientos, ¿no? Para poder desarrollar el servicio que se le ha encomendado. El prestador puede valer de personal auxiliar, entre otras, ¿no? Por ejemplo, si, a ver, un gasfitero, ¿no? Un gasfitero no lo contrato para que me realice, no sé, el mantenimiento de la red de alcantarillado, ¿no? Red de agua, ¿no? Y dentro de su labor, bueno, ve que necesita un ayudante, ¿no? Correcto, ¿no? Él puede valerse de un personal auxiliar, sí. Puede contratar un ayudante, ¿no? Para que le pueda habilitar material, para el que pueda habilitar quizás algunas herramientas y pueda concluir el servicio, ¿no? Lógicamente a costo de lo que él ha estimado, ¿no? Como en este caso, como contraprestación, ¿no? Entonces son las características dentro de las rentas de cuarta categoría. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones tributarias que debería tener presente, ¿no? Toda persona que desde ya, pues, realiza un servicio, ¿no? O desde que ya, pues, emite un recibo por honorarios o va a emitir un recibo por honorarios, principalmente debe inscribirse en el RUC, ¿ya? Y no necesariamente tiene que irse ante las oficinas de la Administración Tributaria, lo puede hacer hoy en día a través de SUNAT virtual. También, una vez que ya está su RUC activo y habido, tiene que emitir comprobante de pago denominado recibo por honorarios electrónicos, ¿ya? Que esto ya a partir del año 2017, todos son 100% electrónicos, no existe recibo por honorarios físicos, ¿no? Lógicamente que en la legislación y en la ley de comprobantes de pago existe ahí un ápice, ¿no? Una remota posibilidad que si, por ejemplo, el emisor se encontrase en una zona donde, por ejemplo, no hay internet, no hay un servicio de luz o no se dan las condiciones necesarias o adecuadas para poder emitir un recibo por honorario electrónico, podría en esos casos remotos emitir un recibo por honorarios físicos todavía, ¿no? Pero en la práctica es casi improbable, ¿no? Por no decirlo imposible. ¿Por qué? Porque la cobertura al menos es casi total, ¿no? De todo el territorio, ¿no? Entonces, pero ha dejado esa posibilidad la SUNAT, ¿no? O sea, porque hay en algunas situaciones, por ejemplo, se va el fluido eléctrico, ¿no? Y tú estás emitiendo recibos por honorarios electrónicos, necesitas emitir uno y se va la luz, ¿no? O se va el internet, se cae una torre de una antena, ¿no? Entonces, en ese caso remoto, ¿no? Podría darse esa opción. Pero si es que no se comprobase esos elementos, simplemente no es creíble, ¿no? O sea, no es factible. Libro de contabilidad, bueno, el libro principal que se utiliza acá es el libro de ingresos y gastos, que también en la práctica ya no es físico, todo está de manera digitalizada, ¿no? Cada vez que uno emite un recibo por honorarios electrónico, en el portal de SUNAT, con su clave SOL, pueden entrar y pueden acceder a toda la información de los recibos por honorarios electrónicos que se han emitido y pueden ahí descargar su libro de ingresos y gastos de renta de cuarta. Declaraciones, bueno, esto va a ser dependiendo el tipo, cuánto muevas de ingresos, ¿no? Generalmente sí la obligación es anual, pero si dentro de los periodos mensuales hay un elevado ingreso, podría generar de que tenga ya la condición de
ser un contribuyente que tengas que declarar en forma mensual. Y el pago de impuestos también, ¿no? Esto va a ser relativo en función a los ingresos. Acá hay que tener en cuenta, ¿no? Que mientras más genero ingresos, mayores van a ser mis responsabilidades y, lógicamente, mayor va a ser mi contribución. Y acá tenemos justamente un dato, ¿no? Para poder tener claro. Tenemos, dice, nuevos límites para suspensión de retenciones y pago de impuesto a la renta de cuarta categoría para el año 2026. ¿Qué nos dice? El límite de ingresos solo para cuarta, ¿ya? Solamente para cuarta categoría, o sea, solamente para profesionales. El límite es 4.010 soles. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo ingresos hasta ese monto, yo estoy exento de realizar algún pago a la SUNAT. Para eso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es solicitar, hacer mi trámite virtual con el formulario 1609 para que no me retengan ni realizar pagos a cuenta, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con los límites establecidos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Siempre entre los meses de enero y febrero, ¿ya? Se determina, ¿no? Si es que yo voy a pagar algún impuesto y hago mi proyección desde ese mes hasta el mes de diciembre. Si es que yo proyecto que no voy a llegar a este límite anual de 48.125, entonces tranquilamente yo realizo mi trámite de suspensión de retenciones y pago a cuenta de cuarta categoría, ¿ya? Y si son otras rentas, como hemos visto, ¿no? De funcionarios, de regidores, ¿no? De alcaldes, de síndicos, etcétera, el monto es menor, ¿no? El monto es 3.208 y anual 38.500. Entonces, si es que me encontrase en estos tramos, entonces yo podría solicitar este tipo de suspensión. Y esa suspensión, ¿no? Que es virtual, que la solicito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? O sea, del año en que se solicita. Ya no es que se traslada al siguiente año, no, eso se hace todos los años. Entonces, como vemos ahí, no puedes solicitar tu solicitud de suspensión de retenciones de cuarta categoría si es que se proyecta que tus ingresos del año 2026 no van a superar los 48.125 por el ejercicio de profesión, arte u oficio, o de 38.500 por el desempeño de funciones como las descritas, ¿no? De síndicos, directores de empresa, albaceas, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese tipo de estimación que yo hago, podría solicitar fácilmente mi suspensión. Y así no tributar nada y tampoco estar obligado a realizar ningún tipo de declaración. Este es el esquema de la renta anual de cuarta categoría, para que lo tengan claro. Bueno, acá está cuarta y quinta, pero solamente fíjense en la parte que es de cuarta categoría, ¿ya? En el encabezado, como ustedes ven, que dice rentas obtenidas por el ejercicio individual. O sea, ¿a qué se refiere? Profesión, arte, ciencia o oficio, ¿ya? O sea, todos los que percibimos algún tipo de renta va a estar acá acumulado, mi renta bruta, ¿ya? A esa renta bruta, por ley, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, me deduce el 20% de eso, ¿ya? Dice, menos deducción del 20% de la renta bruta obtenida, aplicable solo para los perceptores de rentas de cuarta categoría. Imagínate que si yo percibo durante el año 50.000, el 20%, que es 10.000, me descuenta la SUNAT, ¿ya? Entonces de 50 me descuenta 10 y por lo tanto quedaría como renta neta obtenida 40.000, ¿no es cierto? O sea, estos son para efecto de determinar mi renta neta anual y para saber si me toca pagar o no, ¿correcto? Luego tengo los otros tipos de renta de cuarta categoría, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Por las distintas actividades, ¿no?
o los distintos ingresos, y la sumatoria de esto más el anterior, que es la renta neta obtenida, tengo ya el total de renta de cuarta. ¿Ya? Hasta ahí prácticamente se acaba la renta o mis ingresos por renta de cuarta categoría. Lo que sigue renta de quinta, eso no entra, ¿no? Ahorita para el caso no entra. También hay una deducción de 7 UIT adicionales, ¿ya? Perdón, 7 UIT que también están de por ley. Hay deducción de 7 UIT adicionales, pero que estén debidamente sustentadas, que ahorita lo vamos a ver cuáles son ellas. Deducción del ITF, también cada vez que yo realizo algún tipo de transacción y me cobran ITF, todo eso va a estar acá reflejado, ¿ya? Y también tengo deducción por donaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona caritativa y que por lo tanto siempre suelo brindar alguna donación a una entidad benéfica, también me permite deducir el monto que yo he donado para efectos tributarios, ¿ya? Ojo, que esto también es muy importante. Las donaciones deben estar debidamente acreditadas a entidades benéficas, ¿no? Que estén registradas como perceptoras de donaciones, ¿ya? ¿Y cuáles son esas entidades perceptoras de donaciones? Principalmente las ONG, ¿no es cierto? Las aldeas infantiles, comedores, ¿no? Asociaciones sin fines de lucro. Entonces, que hayan tramitado ¿cómo llaman esto? Su permiso, ¿ya? O su condición de perceptor de donación. Si es que esa entidad está debidamente acreditada, yo le puedo donar, no sé, bienes, víveres, dinero también, ¿no? Etcétera. Y ellos me van a entregar un comprobante de perceptor de la donación. Y ese comprobante perceptor de donación me va a permitir a mí, en este casillero donde dice deducción por donaciones, consignar el monto que yo he donado. ¿Correcto? Si no existe eso, entonces mi donación no va a serme útil, ¿no? O sea, para efectos tributarios, o sea, no, para efectos ya sociales, sí, quizás, ¿no? Pero para efectos de tipo tributario yo no voy a poder deducirlo porque no tengo el sustento. Y luego, una vez que ya tengo esto, deduzco lo que es el total de renta, Carmen, de acuerdo a esta categoría. Casi es una tasa de impuesto escalonada, ¿no? Que va desde el 8% hasta el 30%. Y esto es dependiendo del tipo de renta neta imponible, o sea, cuánto es lo que yo debería tener como renta neta y ubicarme en cualquiera de estas escalas, ¿no? O sea, estos son tasas de impuesto escalonada, ¿ya? Y acá están las UIT adicionales, ¿no? O sea, 3 UIT adicionales como máximo para renta de trabajo. ¿Cuáles son? Primero, por el arrendamiento o su arrendamiento de bienes inmuebles, tengo que la SUNAT me da el 30% de deducción, ¿ya? O si es por recibos, por honorarios, ¿no? Que se le solicita a cualquier tipo de profesional, ¿ya? No dice acá, ¿no? Por toda profesión, arte, ciencia o oficio o actividades, 30%, cualquiera sea. Por aportación a esa salud de trabajadora del hogar, el 100%, por ejemplo, si yo tengo una trabajadora del hogar y le pago su seguro social, ¿no es cierto? Ese pago o ese aporte a esa salud que yo hago por esa trabajadora, lo puedo deducir al 100%, o sea, todo. O si son servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos exclusivamente, también, ¿no? Un 30% del monto total del recibo. O si son por concepto de hoteles y restaurantes, el 15%. Y este es el que mayormente se exige en la actualidad, ¿no? No sé ustedes, pero, a ver, cuando se han ido quizás a cenar o a hacer algún tipo de almuerzo, ¿no? O a un restaurante, han solicitado su comprobante de pago, no, o no tienen esa, como le llaman, eh,
este tipo de costumbre. ¿Alguien? A ver, de los que están presentes. O sea, cuando se van ustedes a almorzar, ¿no? A un restaurante, o se van, no sé, a otra de paseo, ¿no? Y se hospedan, ¿no? En algún hotel, ¿no? ¿Exigen comprobante de pago o no? Ah, desconocidas. No, bueno, sí, mira, o sea, por eso que en la actualidad quien les habla, pues, es contador, ¿no? Y esto es como nuestra Biblia, pues, ¿no? Así como el cura, ¿no? Anda con su evangelio todo el día, ¿no? Y lo conoce al revés y al derecho. Por ejemplo, si voy de viaje, ¿no? Y hay por ahí tenemos que hospedarnos, ¿no? Tengo que exigir mi boleta electrónica con mi DNI. Entonces, ¿por qué? Porque todo ese tipo de consumo, ¿ya? Va a servirme a mí para deducir parte de mis impuestos. Quizás no es mucho, no es un 15%, pero ya, pues, no sé, en el grueso, ¿no? En el total, es que ya se ve por ahí el monto más, más atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se junta todo lo del año, ¿no? Imagínense, porque hay personas quizás que están por el mismo ritmo de actividades, ¿no? De su profesión, están viajando constantemente, no pagan hoteles, están en reuniones, ¿no? Consumen alimentos, tienen cenas, ¿no? Entonces, todo eso le permite a él como persona independiente, ¿no? Profesional independiente, deducirlo posteriormente para efectos tributarios, ¿ya? O si me voy al médico también, ¿no? Me voy a hacer algún tipo de examen, ¿no? Odontológico, o me voy a hacer alguna consulta, ¿no? Algún tipo de blanqueamiento dental, etcétera, ¿no? Y generalmente, pues, los médicos no te dan nada, ¿no? Uno de los sectores donde existe bastante informalidad es el sector de médico, porque el médico no te quiere entregar más que la receta, ¿no? Pero no te entrega ni boleta, ni recibo por honorario, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que eso le va a permitir a la SUNAT saber cuántos profesionales aún están no transparentando todos sus ingresos, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no? Exigir a algún profesional médico odontólogo el recibo por honorarios electrónicos. O sea, todo debe estar sustentado, ¿no? Esto no es que así por así nos dan la deducción, no, tiene que estar debidamente sustentado. El pago del arrendamiento también, ¿no? A ver, quienes, por ejemplo, trabajan actualmente en forma independiente, pero sin embargo no tienen casa propia. Alquilamos, ¿no? Como en mi caso también que alquilo, ¿no? Arriendo. Pero para que yo pueda deducir el 30% del pago que yo le doy todos los meses al dueño, ¿no? Al arrendador, este arrendador tiene que pagar su impuesto respectivo a la SUNAT. O sea, ¿cuánto tiene que pagar él a la SUNAT? El 5% del monto que recibe. Así está, ¿no? Dentro de la ley del impuesto a la renta de primera categoría, como decía su compañera, ¿no? Renta por alquileres. Por ejemplo, si yo pago 1.000 soles de alquiler, ¿ya? Y yo podría deducir cuánto, el 30%, o sea, hasta 300 soles yo podría deducir de ese monto total, a mi favor. Pero ¿cómo lo puedo deducir? Siempre y cuando el dueño, el arrendador del inmueble, pague a la SUNAT el 5% que deberían pagar todos los que arriendan algún bien inmueble o algún bien mueble, ¿ya? Entonces, yo veo acá pues que hay varias formas, ¿no? Cómo poder tener un ahorro ahí fiscal, ¿no? Para fin de año, cuando me toque declarar mi impuesto a la renta de cuarta categoría, pueda deducirlo o en todo caso pueda salir a mi favor, ¿no? Y solicitar la devolución del mismo, ¿ya? En el único caso donde es 100% es acá, es el aporte de salud de los trabajadores del hogar, ¿ya?
Por ejemplo, si yo tengo un trabajador del hogar, ¿no? Y le pago un sueldo de, no sé, unos 1.000 soles, ¿no? ¿Cuánto es el aporte que yo debo hacer por trabajador? ¿Cuánto es el aporte de salud? El porcentaje, a ver, ¿alguien sabe? ¿Cuánto es lo que debe de aportar el empleador? El 9%, exactamente, Cecilia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ese 9% que yo aporto como empleador por tener una trabajadora del hogar, que sería 90 soles, ¿no? Es a mi favor. Puedo deducirlo para efecto del impuesto a la renta de trabajo. Imagínate, son 90 por 12 meses, son como algo de 800, ¿no? 9 por 12, 81, 810 soles, ¿no? A mi favor, miren. Pero a veces, si es que desconocemos estos gastos deducibles adicionales, es que se pierde, ¿no? Es que se pierde. Por eso es importante conocer un poquito sobre la parte tributaria también, ¿no? Bien, seguimos entonces. Vamos viendo un caso, ¿ya? Vamos viendo un caso. De acuerdo a la estructura que hemos tenido, dice el señor Miguel Torres presta el servicio de vigilancia para la empresa Noticiero Contable SAC bajo la modalidad de locador independiente. Por ese sentido, emite recibo por honorarios electrónicos de manera mensual. Por otra parte, Miguel Torres había tramitado su suspensión de renta de cuarta categoría. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que tenía una suspensión, por lo tanto no se le ha hecho ningún tipo de atención, ¿no es cierto? Había solicitado en los meses de enero esa suspensión y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo sería ahí el cálculo? O sea, tengan en cuenta esto, ¿no? El importe, 4.500 es fijo, ¿no? Es un solo empleador, ¿no? Entonces vamos a verlo a través de una plantilla, ¿ya? Que luego también se las voy a compartir, ¿ya? Una plantillita de Excel. Y lo que hemos visto ahí en la matriz, lo vamos a hacer acá, pero en forma ya, se puede decir más estructurada, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ya? Lo que estaba en la matriz está acá. ¿Ya? A ver, ¿dónde me ubico? Me ubico acá, arriba, ¿no? Empezamos siempre por las rentas de cuarta, que son las que encabezan o las que comandan este tipo de análisis. Acá dice, ¿no? Primero, descripción, luego dice renta bruta obtenida por el ejercicio, ya sea por profesión, arte, ciencia u oficio. ¿Cuánto será mi renta bruta? A ver. ¿Cuánto fue lo que percibía como honorarios el personal? 4.500, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es sencillo, ¿no? Si percibe todos los meses 4.500, simplemente ¿qué hago? Multiplico 4.500 por 12. ¿Cierto? Porque es todo lo que ha percibido durante el año, ¿no? Ahora, puede ser, ¿no? Que perciba otros ingresos adicionales, ¿no? Puede ser que quizás consiguió otro trabajo adicional, ¿no? De resguardo, ¿no? Y tuvo otro tipo de rentas, ¿no? O sea, eso también podría darse, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando con un solo empleador al que le ha prestado el servicio, ¿correcto? Entonces, nos fijamos solamente en la parte de cuarta categoría, ¿no? ¿Qué nos dice? La deducción que es por ley, 20% de la renta bruta obtenida hasta un máximo de 128.500. Ya, ese es el tope para el año 2025, 128.000, perdón, 400. ¿Qué vale decir? A ver, ¿cuántas UIT? A ver, 128.400 entre 5.350, ya, 24 UIT. O sea, el máximo de deducción son 24 UIT. ¿Por qué lo preciso así? ¿Por qué? Porque como sabemos, este año la UIT ha subido, ¿no? Acá estamos trabajando con relación a la UIT del año
2025, que ha sido 5.350, ¿ya? Y seguramente muchos de los profesionales o de los que tienen algún tipo de ingreso de esta naturaleza, van a tener que hacer este tipo de información. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en los meses de abril, bueno, en este caso mayo, se presenta la declaración de impuesto a la renta anual de todos mis ingresos que he tenido, de todas mis rentas que he percibido el año 2025, ¿no? Y esta matriz, este cuadrito, le va a permitir a ellos poder determinar cuánto es lo que deberían pagar de manera correcta. Entonces, seguimos. Acá estábamos con la deducción del 20% de 54.000, es 10.800, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo, acá está ya con fórmula acá, entonces ya está acá deducido. Y me queda la renta neta obtenida por el ejercicio individual, que es 43.200, que no es otra cosa que la diferencia de estos dos primeros. ¿Estamos hasta ahí? Sí, a ver. A ver si contestan también ahí, simplemente si están todo ok, ponen ok, ok, ok. Ok, muchas gracias, para saber que estamos bien. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Dice, otra renta de cuarta categoría no tenemos, ¿no? Las otras rentas de cuarta hemos visto, ¿no? Por mandato, albacea, ¿no? O sea, por síndico, no tiene, ¿no? Entonces simplemente ahí lo dejamos vacío, ¿no? Porque no se va a incrementar nada. Y automáticamente nos dice total de renta de cuarta categoría, 43.200, que es lo mismo, ¿no? Simplemente se va trasladando el mismo importe. Total de renta de quinta, no tenemos nada, queda cero, ¿no? Solamente de cuarta que tiene los ingresos. Y acá la sumatoria de renta de cuarta y quinta. Si hubiera tenido quinta, entonces la plantillita automáticamente lo suma, ¿no? Por ejemplo, si hubiera tenido 20.000 de ingresos al año por planilla, automáticamente acá la plantilla te lo va a sumar, ¿no? Y se actualiza. Pero no tenemos nada, quedaría ahí. Y se le deduce las 7 UIT. Dice 7 UIT hasta el límite total de la renta de cuarta y quinta. O sea, la 7 UIT es hasta el límite de la renta de cuarto y quinto, o sea, máximo hasta 43.200. Hasta eso puedo deducir. Y si no, solamente deduzco 7 UIT. ¿Ya? 7 UIT. ¿Cuánto es 7 UIT? 37.450 nuevamente. Estamos trabajando con la UIT del 2025. Si multiplicamos 5.350 por 7, nos va a dar 37.450. Acá está, como ustedes ven, dice deducción adicional 3 UIT. Este es lo que le decía, ¿no? Lo de las boletas, ¿no? Por alimentos, perdón, por consumo de alimentos en restaurantes, ¿no? Por estadía en hoteles, ¿no? Hospedajes, por trabajadora del hogar, por alquileres, por recibos por honorarios electrónicos de médicos, odontólogos, etcétera, ¿no? Acá se acumula el total, ya se acumula el total, aquí. De que dependiendo el tipo de deducción adicional, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, tengo de alquiler de bienes, gasto en restaurantes, hoteles, bares también, ¿no? Discotecas también están calificadas, ¿no? Por ahí, ¿cuántas veces nos hemos ido como se dice, a tomarnos nuestros coctelitos, ¿no? Y a la hora de pagar, no nos dan nada, ¿no? Entonces, desde ahora ya saben que todos esos consumos pueden ser deducibles hasta con un máximo del 15%, ¿no? Médicos 30 y aportaciones de salud 100%, ¿no? Como no tenemos ninguna deducción, queda ahí, ¿no? Porque si tuviera, por ejemplo, acá que hubiera sido 5.000, ¿no? 5.000, automáticamente, ¿cuánto es del deducible? 30%, o sea, 1.500. Y esto se deduce de acá también, o sea, como está rojito, ustedes ven acá, eso va a disminuir a mi renta, a mi total de renta de cuarta y quinta, ¿no? O sea, me va a permitir a mí deducir más, ¿ya? Pero como no tenemos, cero.
Y la diferencia viene a ser mi total de renta neta, ¿ya? O sea, esta es la renta total o renta bruta, llamémosla así, y acá tenemos mi renta neta. ¿Cuánto es? 5.750, ¿ya? Y sobre esta renta neta, bueno, si tuviera deducciones por ITF, la misma plataforma de SUNAT te va ahí a aparecer, ¿no? Porque todo está debidamente interconectado, ¿no? Sale ahí tu ITF que has pagado durante el año 2025. Si tuvieras hecho también donaciones, también hay, ¿no? Donaciones. O si hubiera renta neta de fuente extranjera, y acá también, ¿no? Por ejemplo, puede ser que seas un profesional, ¿no? Que brindas una consultoría, una charla en otro país y percibes una renta, ¿no? Esa renta o ese ingreso, como se llama tributariamente, no es renta de fuente peruana, sino es renta de fuente extranjera, ¿no es cierto? Porque es del extranjero que tú has ganado un dinero y por lo tanto debería estar ahí ese valor, ese importe, ¿ya? Es importante conocer esto, ¿por qué? Porque tuve un caso, ¿no? De una trabajadora del sector público, ¿ya? ¿Y qué es lo que había pasado? Había preparado su declaración de renta de cuarta, todo bien, ¿no? De acuerdo, perdón, cuarta, quinta, ¿no? Bueno, están con su boleta de pago, sus recibos, todo ahí debidamente acreditada. Y la SUNAT le había, luego que había declarado, le había enviado una esquela de inconsistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque SUNAT había determinado que ella no había informado las rentas de fuente extranjera. Y para tener renta de fuente extranjera es un dinero que has recibido del exterior por algún servicio que has realizado, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ella había hecho una consultoría, me dijo, ¿no? En otro país, ¿no? Y por lo tanto le habían pagado, ¿no? Pero SUNAT lo tenía, ¿no? Ella se había olvidado, ¿no? Ella lo había obviado ese dato, pero SUNAT tenía el dato. Y por lo tanto tuvo que regularizar, ¿no? Rectificar y poder poner los datos que corresponden, ¿no? Y finalmente tenemos ya la renta neta imponible. O sea, sobre esto ya se calcula el impuesto a la renta de cuarta categoría. Y como vemos acá, el primer tramo, ¿ya? Este importe, ¿en qué tramo va a estar? Y acá tengo que ubicarme. Estos son los tramos. El primer tramo va desde 0 soles hasta 5 UIT, o sea, vale decir hasta 26.750. O sea, si mi renta neta imponible de trabajo está hasta 26.750, le aplico la tasa del 8%. ¿Ya? Le aplico la tasa del 8%, como está acá. ¿Cuánto es el 8% de 5.750? Sería 460. Imagínense que mi renta neta hubiera sido más. Vamos a ponerle acá, ¿no? Pónganse que vamos a aumentarle acá unos 50.000 soles. Después lo borramos, 50.000. Entonces, yo ya pasaría de acá, ¿no? De 26.750, estoy excediéndome, ¿no es cierto? Porque mi renta neta ha sido 50.000 más. Entonces, prácticamente me va a tomar el exceso de los 26.750, me lo va a tomar en el segundo tramo. ¿Por qué? Porque el segundo tramo va desde 26.750 hasta 107.000. ¿Y yo cuánto he tenido de renta neta? 55, o sea, estoy dentro de ese tramo todavía, ¿no? Pero no todo, sino solamente la diferencia, el exceso, ¿ya? Porque si yo sumo, ¿cuánto va ahí? Ahí están los 55.750. Y lógicamente el impuesto aumenta, ¿no? Ya no va a ser 8, o el 8 fue solamente para este primer tramo, y para el exceso del segundo tramo va a ser el 14, sería 4.000. Y eso sería mi pago o mi impuesto a la renta. Ese sería mi impuesto a la renta. Y como no tienen pagos a cuentas, ya, o no ha tenido retenciones que le hayan hecho a nuestro trabajador, a nuestro prestador de servicios, entonces es cero, ¿no? Porque si lo hubieran retenido el 8%, ¿no? Mensual,
Entonces, eso se compensa, se deduce y solamente paga la diferencia, o si es que hubiera tenido pago en exceso, solicita la devolución de ese dinero, ¿ya? Entonces, aquí vamos a borrar esto, porque esto no lo responde. Ya está. A ver, por aquí hay consulta, vamos viendo qué dice. La retención, ¿ya? La retención que se hace, como le decía, puede ser, si es que yo, a ver, si es que yo proyecto, ¿no? Desde enero, febrero, que al final del año voy a superar el límite, entonces yo voluntariamente debería decirle a mi empleador, ¿sabes qué? Reténme el 8% y págalo a la SUNAT. Y eso automáticamente a mí me va a aparecer en mi declaración de impuesto a la renta anual, ¿ya? Pero él está haciendo ya la retención todos los meses, ¿no es cierto? Ahora, puede darse el caso que, bueno, no le comunico, pero yo sé que voy a superar. Yo ya sé, porque me he proyectado que mis ingresos son, o que voy a tener un ingreso fuerte a medio año que me va a hacer elevar todos mis ingresos. Entonces, voluntariamente, ¿yo qué hago? Pago mi impuesto del 8% del monto que estoy percibiendo y así ese importe se va a ir acumulando para poder, como se dice, mitigar o reducir el pago de impuesto a la renta anual, ¿ya? Y lo que estamos aquí viendo es un cálculo, lógicamente, de forma anual, ¿no? Forma anual. Porque estamos próximos a la declaración de renta anual también, ¿no? De impuesto a la renta. ¿Sí? A ver, ¿estamos con ese cálculo? Profesor, y una pregunta. Buenas Sí. noches. Como, Bueno, como empleador, directamente, yo le podría descontar de manera mensual al trabajador, ¿cierto? claro, si es que yo, por ejemplo, yo soy empleador, ¿no? Y me emite un recibo por esa naturaleza, por ese importe, yo automáticamente le descuento el 8%, ¿no? Yo le descuento el 8%. ¿Por qué? Porque también actualmente la SUNAT está cruzando todos los locadores de servicios, ¿no? Con los empleadores o a quienes le ha prestado algún tipo de servicio y está cruzando la información. ¿Ya? He tenido varios casos en los cuales les está solicitando que acrediten el pago del impuesto a la renta al empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque el monto de los recibos ha superado y por lo tanto ese trabajador se le debió haber hecho la retención. Y como no lo hicieron, ¿no? Entonces la SUNAT está multando al empleador, ¿ya? Porque es una obligación de ellos, ¿ya? Otro también que este es un caso nuevo, ¿no? Por ejemplo, si es un empleador que tiene un locador y que es continuo, ¿no? O sea, es el único. A quien le emite recibo, por ejemplo, tiene el recibo en enero, el recibo 1, y en diciembre el recibo 12, o sea, todos los meses le he emitido a él, ¿ya? Por el mismo servicio. Entonces, la SUNAT está presumiendo que eso no califica como una prestación por locación de servicios, sino eso más bien califica como un trabajo de subordinación y por lo tanto debe estar en planilla ese trabajador. O sea, lo está obligando a ponerlo en planilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda esa información hoy día fluctúa pues de manera digital, pues, ¿no? O sea, a través de las planillas electrónicas, a través de los recibos por honorarios electrónicos, a través de las boletas de pago que se generan, a través, ¿no? De los cruces que hace con los bancos, ¿no? Para el pago de planillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como le decía, en la actualidad es poco probable que la SUNAT pueda obviar estos detalles, ¿no? Porque son detalles más que todo. Profesor, disculpe, Bien. entonces, si supera las 7 UITs, su sueldo básico, ¿no? En el año, tengo que descontarle el 8% de todos sus ingresos de manera mensual. Claro, claro. Del monto que perciba por su recibo por honorarios. No, pero si hablamos de ¿Ya? un personal de planilla
Ah, no, de planilla es otra cosa. Ah, De ok. planilla es otra cosa. Estamos en cuarta, estamos en recibo por honorarios. ¿Ya? Ah, Estamos en ok. recibo por honorarios. ¿Ya? Ahorita entramos a quinta. ¿Mm? ¿Quiénes son? Acá está justamente, ¿no? Lo que estamos tratando de ver. La renta de quinta categoría son las obtenidas justamente por la relación de dependencia, ¿no? Como cuáles, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumento, gratificaciones, dietas también, compensaciones, primas, bonificaciones, aguinaldos, comisiones en especie o en dinero, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. Eso está en el artículo 34 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? También cabe recordar, dice, para considerar una relación de dependencia, debe existir subordinación, ¿no? Que es el término clave, ¿no? Cuando se trata de un contrato de trabajo. Eh, Esta subordinación debe estar entre el trabajador que obtiene la renta de quinta y su empleador. Es decir, existe una relación laboral en la cual el trabajo se brinda de acuerdo a las instrucciones del empleador. Lo que son rentas vitalicias y pensiones, ¿no? Que algunos trabajadores son pensionistas, que tengan origen en el trabajo personal, también se consideran renta de quinta categoría, pero sin embargo, por mandato contenido en el inciso D del artículo 18 de la ley del impuesto a la renta, lo que son rentas vitalicias y pensiones están inafectas. O sea, ¿qué quiere decir? No pagan impuesto a la renta. ¿Ya? Tenerlo en cuenta también ese dato. A ver, vamos viendo este segundo caso, que es renta de quinta. ¿Ya? Tenemos acá el trabajador Miguel Torres ingresa a laborar en la empresa Noticiero Contador el 1 de marzo del 2025. Su remuneración asciende a 8.500 mensuales. Adicionalmente tiene el beneficio de asignación familiar. Además, dice, elaboró en los meses de enero y febrero en otra entidad, para lo cual adjunta su reporte de sus ingresos percibidos de enero y febrero, que es 6.000 soles. Se le han realizado retenciones de 800 soles mensuales por los meses de enero y febrero. ¿Ya? Entonces, tengamos presente esta información. Vamos a tomar por acá nota, son 8.500 mensual, ¿no es cierto? 8.500 mensual. Más la asignación familiar. ¿Cuánto es la asignación familiar? Ayer lo hemos visto, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es la asignación familiar? ¿Se olvidaron? El importe. 113. 113, ¿no es cierto? Entonces, 113 soles adicionales a su sueldo, desde marzo hasta diciembre, es lo que va a percibir. ¿Sí? Entonces, para un poquito ahorrarnos el tiempo, vamos a hacerlo igual en el Excel. ¿Ya? Acá. Ahí está. Bien. Acá vamos a cerramos esto. Ya, esto ya no está correcto. Ahí está. Listo. Acá renta de cuarta no tenemos, ¿no? Acá van a ser cero. No tenemos renta de cuarta. Entonces, por lo tanto, no hay deducción, no cero. Otra renta de cuarta tampoco. Renta de cuarta acá tampoco. Renta de quinta categoría acá sí. Entonces, y acá vamos a tener que sumar, a ver, son 8.500, ¿no? 8.000, no, sería, a ver, si nos dicen que es 8.500 desde el mes de marzo hasta diciembre, ¿no es cierto? Estamos hablando de 10 meses, pero es 8.500 más su asignación.
Entonces sería 8.500 más 113, sería 8.613, ¿cierto? Por 10 meses. ¿Estamos? Y a ello le vamos a sumar los 6.000 entre enero y febrero, sería en este caso 12.000, ¿no? 12.000 soles más. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto es lo que ha percibido? 98.130. A ver, confírmenme el importe, ¿estamos bien? ¿Me he equivocado? No sé. ¿Sí? A ver, confirmamos. ¿Está bien? ¿Sí, no? A ver, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que continuar acá? Simplemente, ver, ya ese sería mi total de renta de quinta categoría. Como cuarta no tengo nada, simplemente se traslada el mismo importe, ¿no? Cuarta y quinta. Claro. Mi 7 UIT sigue siendo 37.450, ¿no? No tengo deducciones adicionales, no tengo deducciones adicionales, por lo tanto no va nada. Como le decía, si tuvieran por ahí algún alquiler de algún bien inmueble, ¿no? Y el monto es 1.000 mensual, tendría que deducir entonces, ¿cuánto? 1.000 por 12, 12.000 y el 30% me va a ser deducible. Y aquí la deducción de los 98.130 hace que tenga una renta neta de cuarta y quinta de 60.680 soles. ¿Ya? Ahora, eso automáticamente, como no tengo nada de deducciones por ITF ni de donaciones, hace como mi renta neta imponible de trabajo, 60.680. Y acá, como vemos automáticamente, como está con fórmula, ya separa lo que es hasta el tramo de 5 UIT, el 8%, su tasa, 2.140, y el exceso, ojo, es el exceso, no es todo, solamente lo que me falta para llegar a la renta neta, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo 26.750. ¿Cuánto me falta para llegar a los 60.680, que es la renta neta? Me falta 33.930 y ahí está completo, ¿no? Este exceso le corresponde ya no la tasa del 8, sino la tasa del 14. Y aquí ya el impuesto va a ser mayor, ¿no? 4.750. Sumamos ambos y sería mi impuesto a la renta total, ¿ya? Pero como he tenido deducciones ahí de 850 por los meses de enero y febrero, entonces 850 por 2, ¿no? Por 2 meses que tenía. Le deduzco, aquí debe ser menos, perdón, menos, claro, menos, ahí está. Y este es el impuesto por regularizar, 5.190, ya, 5.190. Ahora, este impuesto que se ha determinado, que para algunos puede ser una cantidad bastante elevada, ¿no? O que no, pues, ¿quién dispone en ese momento de pagar a la zona este importe, ¿no? Puede fraccionarlo, ¿no? Puede fraccionarlo de manera inmediata
siempre y cuando la cuota no sea menor a ver, 5% de la UIT. Estamos hablando que la UIT para este año es 5.550 por el 5%. 278, ¿no? Siempre y cuando la cuota no sea menor de 278 soles, yo podría fraccionarlo hasta en las cuotas, ¿no? 12, 14, 20 cuotas, ¿no? Las que yo pueda manejar, ¿no? Para no tener problema de liquidez. ¿Y por qué les recomiendo esto cuando hay un impuesto por regularizar? Porque he tenido casos, ¿no? Que, por ejemplo, el trabajador se olvida, ¿no? O sea, cumple con declarar su información y todo, ¿no? Pero se olvida de realizar el fraccionamiento y la SUNAT, una vez que esa deuda ya está en cobranza, ya puede emitir lo que es medidas cautelares, ¿no? Principalmente la medida cautelar es el embargo, ¿no? Y a donde va directamente la SUNAT es a las cuentas bancarias, ¿no? Entonces podría ir retenerlo, congelar, hasta que pueda darle una solución, en este caso el contribuyente, con relación a su deuda. Por eso, como recomendación siempre, si yo ya sé que tengo una obligación, un impuesto a regularizar, de manera inmediata, fraccionarlo para evitarme estas contingencias. Y además de eso, ni siquiera eh, podría serme problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría, antes de fraccionar ello, aplazarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Es una combinación de aplazamiento con fraccionamiento. Por ejemplo, yo lo aplazo 6 meses como máximo. O sea, si yo debo 5.190, después de los 6 meses, recién empezaría a pagar mi primera cuota. O sea, esos 6 meses es el periodo de aplazamiento. Y a partir de ello, ya empieza el periodo de fraccionamiento. Lógicamente que me van a cargar en esa primera cuota los intereses, ¿no? Por estos 6 meses que no he pagado nada, ¿no? Pero en la práctica, eso me da un respiro, ¿no? O sea, tributariamente no no me quita liquidez, ¿no? O sea, me permite maniobrar, ¿no? Y así no tener inconvenientes con el tema tributario, ¿no? Y en el peor de los casos, si es que ese fraccionamiento lo pierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplí con pagar las cuotas en sus respectivas oportunidades, podría yo luego refinanciar, ¿no? O sea, un refinanciamiento, que lo puedo también nuevamente colocar en aplazamiento y luego su respectivo fraccionamiento, ¿no? Entonces, hay maneras como poder ordenarse tributariamente sin congestionarse o sin tener problemas de carácter de liquidez, ¿ya? De liquidez. A ver, y va a quedar como tarea, ¿ya? Como una tareita para para todos. Les voy a alcanzar la plantilla también, no se preocupen, para que lo puedan trabajar ahí, como parte también de su evaluación. Este casito, ¿ya? Este casito que combina ambas situaciones. Combina las rentas de cuarta y también las rentas de quinta, ¿ya? Hay que darle ahí una lectura, ¿no? Porque tenemos rentas que sí están en relación de independencia, ¿no? Generadas por él, por su propia actividad profesional, y hay otras que sí son de dependencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, vamos a aplicar eso en la práctica, ¿ya? Una Entonces, eso, consulta. sí, dime. En el caso de los serunistas, por ejemplo, mi hermano es nutricionista. Está realizando su serum en
En Puno, en Fara. Ya. Él, por ser serenista, empieza a percibir un sueldo de 5.000 soles al mes. Pero le comentaron que tenía que tributar, que le iban a generar un descuento. Ya. En ¿Ellos ese, desde cuándo se empezó a aplicar el descuento a serunistas? Porque, por ejemplo, compañeras mías de la universidad que hicieron su serum hasta el 2022, 2021, ya, percibían los 5.000 soles líquidos. Pero a cambio a él, que acaba de ingresar, le comentaron que iban a empezar a generarle descuentos porque tenía que tributar sobre esos 5.000 soles. correcto. Ah, es que ahí justamente, ¿no? Hay el serum, ¿no? Hay el serum que es remunerado, ¿no? Pero vamos viendo si es de manera dependiente o es de manera independiente como locador. Generalmente cuando un profesional de salud, como tú lo has manifestado, bueno, eh, está en algún centro de salud, puede ser MINSA de salud, ¿no? U otro, y en el cual ya tiene un horario de trabajo, recibe una remuneración mensual, está bajo la dirección y supervisión de alguien, de su jefe inmediato, ¿no? Y existe esa relación de subordinación, estamos ahí frente a una renta de quinta categoría, ¿ya? Y por lo tanto, quien va a retener el impuesto es el empleador, ¿correcto? El empleador le va a retener, pero sin embargo, el empleador le va a emitir su boleta de pago, ¿no? Porque está en planilla. Y en la boleta de pago va a tener que precisar ahí un rubro, ¿no? De descuentos por renta de quinta categoría. Ahora, si es que es un serum como locador, ¿no? En el cual no existe una relación contractual, pero sí lo que hay es una firma de un contrato por locación de servicios. Aquí el profesional emite solamente un recibo por honorarios, pero no hay una relación de subordinación, ¿no? Pero este tipo de rentas es poco frecuente en los serums, ¿no? Es poco frecuente. Mayormente se dan bajo el tema de subordinación, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos frente a un caso, ¿no? De una renta de quinta categoría. Sí, ¿Qué le han exacto. dicho? Que le van a descontar o que él Sí, mismo tenga. te lo comentaba porque esta modificación se realizó con una propuesta o un proyecto de ley o una ley que impuso César Acuña. Por ejemplo, Ya, cuando él postuló para el Serum, él efectivamente ingresó como serunista, pero Acuña, los exámenes fueron virtuales. Acuña y su legislación de él generó que anularan, por ejemplo, esa postulación y tuvo que volver a postular una nueva postulación que ya fue directamente presencial. Hasta antes de esa regulación, todos los serunistas percibían su sueldo líquido. líquido. Exacto, subordinación, recibían sus 5.000 soles, estaban bajo planilla, etcétera. Pero después de la regulación de César Acuña, ya bajo el sueldo que perciben, que es 5.000, en el caso de ellos, tienen que empezar a tributar. Ya, Es correcto. un descuento, es un tributo obligatorio. Sí, El tributo no había antes. no había antes, correcto. Eh, Seguramente había ahí una excepción muy especial, ¿no? Según una regla muy especial del MINSA, ¿no? Con jornada obligatoria, ¿no? Pero en la práctica, toda persona, todo profesional que percibe un ingreso debe tributar, sin excepción, indistintamente de la condición que esté. Lógicamente que la tributación va a ser distinta, ¿no? No, por ejemplo, un profesional, ¿no? Un médico nivel A, ¿no? Que tiene un ingreso, ponte, de 8.000 más todos sus bonos y que percibe, ¿no? De manera frecuente, puede hacer un monto mucho mayor, ¿no? Frente a un profesional que quizás recién se está insertando y tiene una remuneración entre 2.000, 3.000 soles, ¿no? Entonces, ¿ambos van a tributar? Sí, definitivamente, pero van a tributar en función a los ingresos que perciben, ¿no? El que percibe más, lógicamente, tributará más, y el que percibe menos, su
parte de cuota de tributación va a ser menos, ¿no? Ahora, pero hemos visto que hay límites también, ¿no? O sea, si es que no sobrepasa ese límite, podría solicitar de que no se le descuente, o en caso hubiera habido ese descuento, ¿no? Porque a veces lo existe, podría él solicitar la devolución en su declaración de impuesto a la renta anual, ¿no? Solicitar ese pago indebido que estuvo realizando o ese exceso que había realizado en sus descuentos que le habían hecho bajo planilla, ¿no? Sí tengo de esos casos también, ¿no? De médicos, cardiólogos, que por ejemplo trabajan para el Hospital Almanzora Guinaga y que tienen bajo ese tipo de condición, ¿no? De que hay meses donde perciben ciertos beneficios adicionales y hay meses que perciben un poco menor. Entonces, lógicamente que ellos al final del año, o sea, le descuentan, ¿no? O sea, todos los meses, y al final del año, más bien resulta de que le han excedido en el cobro, ¿no? Entonces se procede a solicitar la devolución de ese exceso, ¿no? Que le han realizado. Como ha habido años también donde más bien ha tenido que el pagar adicional, ¿no? Entonces todo va a ser en función a los ingresos que pueda generar, ¿no? Adicionalmente es médico, de ser médico es también docente de una universidad, pues, ¿no? Y a veces también atiende pacientes de cardiología de manera particular, ¿no? Entonces todo eso se va sumando, ¿no? Se va sumando y va haciendo, pues, ¿no? Que nuestros ingresos relativamente vayan variando, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Eh, Justamente el día jueves, ¿no? Vamos a ver todo lo relacionado a lo que es la declaración de la planilla electrónica, ¿no? Planilla electrónica, de registro y lo que es AFPNEC, ¿no? Que también es importante. Por mi parte, entonces, un gusto nuevamente compartir algunas experiencias y nos volvemos a conectar el día jueves. Un fuerte abrazo.